Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio de Políticas Hola. Públicas a Debate. Estamos abriendo nuestra segunda temporada y pues agradecemos de antemano pues toda la audiencia que hemos tenido durante y que tuvimos durante la primera temporada. Tratamos de abarcar grosso modo todas las etapas del ciclo de la política, esperando haber cumplido con nuestro propósito. Y pues estamos abriendo esta segunda temporada en este año que va iniciando. Para ello, pues me permito saludar como siempre a mi compañero en este viaje, Carlos Aguilar, profesor de la UAM Lerma. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Hola Ángel Mundo, pues qué tal, pues muy buenas tardes en estas en estos fríos atardeceres ya de enero y pues estrenando ya nueva temporada, la temporada 2021, nuestra segunda temporada. Pues sí, me sumo a la reiteración de los agradecimientos a toda la amable audiencia que mediante sus comentarios, mensajes, pues nos ha hecho saber su agrado de estas cápsulas, tanto audiovisuales en YouTube como en audio en los podcasts. Y pues seguimos invitando a que le sigan dando like y que nos sigan, que nos sigan apoyando con sus comentarios, con sus dudas y con sus sugerencias que siempre son bienvenidas. Pues Ángel, estamos en un momento estrenando temporada y pues vamos a tener invitados. Estamos tratando de vincular ya nuestros temas de política pública, que en la primera temporada fueron muy generales, y ahora ya queremos asociarlos con algunas temáticas específicas y que pues para ello necesitamos gente especializada, ¿no? Pues para mí es un enorme gusto contar con la colaboración y apoyo pues de un viejo amigo, ahora profesor, investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco, concretamente del área de la licenciatura en Sociología, al doctor José Luis González Callejas, quien es pues un interesado en el análisis de sistemas, es una persona muy estudiosa de los análisis de sistemas. Eh, Conoce muy bien estos autores y bueno, también domina muy bien el tema de la educación superior. Y pues Ángel Mundo, creo que nuestro primer invitado de este podcast de políticas públicas a debate, el doctor José Luis González Callejas. Pues José Luis, muchísimas gracias. Y ¿cómo empezamos, Ángel? Eh, Pues José Luis, también de plácemes, Carlos, un viejo conocido, ¿no? Pues solamente nos hace falta una persona para complementar nuestra generación del doctorado, pero no lo sí, estamos sí. invitando solo porque sea compañero del doctorado, sino por su conocimiento justamente en esto de la teoría de sistemas, en este tema que, pues decíamos hace rato, Carlos, en esta época todo es complejo, todo es análisis de sistemas, pero no logramos Sí, entender sí. bien a bien qué es el análisis de sistemas y particularmente en lo que tiene que ver en el tema que nos compete, Carlos, las políticas públicas. Entonces, pues iniciar preguntándole a José Luis, ¿qué es un sistema, José Luis? Gracias Ángel, gracias Carlos. Es un honor y es un placer que me hayan invitado para inaugurar esta segunda temporada de este proyecto tan interesante, tan necesario y pues que cada vez está generando mucha mayor audiencia. Pues básicamente, Ángel, Carlos, un sistema es un conjunto de elementos que está relacionado entre sí y es una herramienta que utilizamos los académicos, los analistas, para poder dar cuenta de los procesos que nos interesan. Y lo digo de manera general porque la teoría de sistemas es una perspectiva que abarca distintos campos, distintas disciplinas. Y en ese sentido es un intento transdisciplinario, ¿no? De hecho, lo que caracteriza a esta perspectiva es que los desarrollos conceptuales, metodológicos que se utilizan en disciplinas como pueden ser la biología, la medicina, la física, la química, se pueden utilizar para analizar procesos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una propuesta eh, bastante útil porque te permite acceder a un bagaje conceptual y metodológico bastante amplio y eso te permite iluminar campos que de otra forma permanecerían eh, paradójicos,
¿no? De pronto nuestras propias disciplinas, nuestra propia formación nos impide, nos dificulta dar cuenta de ciertos procesos que pueden parecer patológicos desde cierta óptica, pero que en Gigekiano diríamos, si tenemos una visión de paralaje, de pronto podemos hacernos nuevas preguntas sobre los mismos problemas, ¿no? Entonces, de nuevo, de una forma muy sencilla, muy básica, un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí, ¿no? En el caso de políticas públicas, de administración pública, pues podría ser un conjunto de programas que están relacionados entre sí y en esa medida, una política pública sería un sistema de programas, por ejemplo. Muy bien, pues Ángel, si me permites preguntarle a José Luis, pues ya tocando este tema de cómo vincular la teoría de sistemas, justamente cómo la aplicamos al análisis de las políticas públicas. Porque bueno, en políticas públicas tenemos muchos asegúnes, ¿no? Tenemos el análisis por fases, es el análisis por disciplinas, tenemos el análisis por momentos, en fin, pero ahorita, por ejemplo, en la evaluación de política pública cobra sentido ya estas visiones más holísticas, más amplias, más sistémicas. Entonces, ¿cómo entender la teoría de sistemas concretamente en la política pública? ¿Qué sugerencia nos puedes dar, José Luis? De entrada, que las políticas públicas, la administración pública, tiene que ver con organizaciones. Nosotros las conocemos como instituciones, ¿no? Pueden ser secretarías, pueden ser niveles de gobierno, puede ser eh, diferentes regiones donde se tiene que implementar un programa, ¿no? Entonces, en ese sentido, los analistas lo que van haciendo es delimitando en función de sus intereses justo un grupo de instituciones, de regiones, de programas, de políticas, y en esa medida los investigadores están haciendo sus propios sistemas. Ahora, hay que destacar una cuestión importante. Los sistemas no son sistemas, digamos, sin contradicciones. De hecho, la actual concepción de teoría de sistemas nos dice que los sistemas son patológicos, por llamarlo de algún modo, ¿no? Son intrínsecamente, estructuralmente patológicos, porque es propio de todo sistema estar en contradicción consigo mismo, ¿no? Desde un punto de vista ya mucho más preciso, son paradójicos. Y eso también nos permite comprender por qué de pronto las distintas fases de una política pública entran en contradicción consigo mismas, ¿no? Y cuando vemos ya todo lo que implica eh, llevar a cabo una política pública, podemos ver cómo cada una de esas etapas, cada uno de esos niveles, cada una de esas organizaciones y programas están en contradicción consigo mismo, pero también con todos los elementos que conforman el sistema. De ahí que sea problemático llevar a buen término eh, los planes, los diseños de una administración en turno, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y cómo aprovechar el conocimiento de la teoría de sistemas justamente para resolver problemas que son el objeto de estudio de la política pública, ¿no? O sea, problemas de implementación, problemas de diseño, ¿en qué nos podría ayudar un sistema que es sustantivamente contradictorio, ¿no? ¿Cómo nos podría ayudar? Nos ayuda en el sentido de, en un primer momento, no pensar que la institución que está haciendo una planeación, por ejemplo, va a estar aislada del resto de instituciones. Cada una de las instituciones está buscando llegar a cierto fin, pero en la búsqueda de esos fines es muy probable que impacten de manera negativa los procedimientos de otras instituciones, ¿no? Entonces, algo que siempre se tiene que tener en mente cuando se está haciendo una política es pensar en los problemas que hay al interior de tu propio sistema, ¿no? Del cual te estás encargando, pero también pensar en cuáles son los inconvenientes que te van a causar el resto de instituciones que se piensa están encaminadas hacia un mismo fin, ¿no? Por ejemplo, es la lógica que está detrás de un Plan Nacional de Desarrollo.
El problema desde teoría de sistemas es que cada una de las etapas, secciones en que está dividido el propio Plan Nacional de Desarrollo es problemática para las demás, ¿no? Entonces, de pronto, cuando se piensa en términos de sinergia, en realidad deberíamos de estar pensando en términos de riesgo, de peligro y de paradoja, ¿no? En todo momento, estos tres procesos están jugando en el diseño e implementación de las políticas. Bien. Fíjate, no sé, Ángel Mundo, cómo veas, pero creo que hemos mencionado en momentos pasados que esto de la presupuestación de la acción pública, pues muchas veces se come o deja por entendidos otras áreas, ¿no? Incluso disciplinarmente, pues podemos decir que unas ramas de la economía pues se sobreponen a conocimientos específicos de la sociología, de la antropología a la hora de pensar en el problema público. Eh, Ángel, esto que nos dice José Luis, que es muy cierto, ¿tú cómo verías su dinamismo en un momento, pues que todo el mundo, bueno, ya no son pocos las personas que están diciendo que estamos pues frente a un cambio de paradigma, frente a un modelo hegemónico en declive, qué sé yo, que necesitamos pensar un poquito más ampliamente? Yo lo que dice José Luis es una invitación a pensar más allá de la zona de confort que nos había dado los modelos hegemónicos. Pero, ¿qué problemas puedes tú prever en todo esto? Vaya, a mí me salen más preguntas que dudas. ¿Tú cómo ves Ángel? Sí, José fíjate Luis. que ahorita que yo estaba escuchando a José Luis, la primera duda que me surgió, pero la apunté y pues él con su proceso tan didáctico de explicación, pues ya lo dijo, un sistema genera sus propias contradicciones, es paradójico, ¿no? Entonces, en este caso, José Luis, como decía, recuperando el comentario de Carlos, en México, y no es privativo de México, también lo sabemos, ¿no, Carlos? Porque pues los libros nos lo dicen y los libros que leemos pues son orientaciones y son ejemplos que vienen de otras latitudes, pero dentro del mismo sistema y sus propios subsistemas, hay un subsistema que va a generar cierto proceso, digámoslo así, quizás no sea la palabra correcta, pero como que hegemónico, ¿no? Entonces, esto que dice Carlos del cambio de paradigma, esto de la preeminencia que ha tenido los procesos de presupuestación por encima de el proceso de planeación, que es el que debería de guiar el intento de resolver problemas, pues resulta que ahora lo que tenemos que hacer es buscar algún problema que se adapte a esta misma solución, ¿no? Esto se debe a que dentro del sistema se generan estas paradojas, estas luchas, y se puede dar el caso de que un subsistema pueda tener cierto poder o dominio sobre el resto de los otros subsistemas. Sí, por supuesto. Una característica de esta perspectiva es que no hay un subsistema maestro o no hay un sistema maestro, ¿no? De pronto, la tradición continental en teoría política, en administración pública, en políticas públicas, nos dice que efectivamente que el sistema económico y el sistema político son como los dos grandes anclajes del resto, ¿no? Pero para cierta tradición de teoría de sistemas, esto no es así. No hay un sistema que sea capaz de ordenar al resto de sistemas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un Estado-nación, pensaríamos que el sistema político es el que tiene la voz cantante, ¿no? Y el que tiene la capacidad de articular al sistema educativo, al sistema hacendario, al sistema de salud, como lo estamos viendo en esta pandemia, ¿no? Para esta tradición de teoría de sistemas, que es la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, no hay un sistema que sea el rector, ¿no? Porque en todo momento están interactuando y cabe la posibilidad de que un sistema se erija en hegemónico en un momento determinado dentro de ciertos límites territoriales, por ejemplo, pero que no sea así en otro momento. Y esto hace efectivamente mucho más compleja la gobernanza de un Estado-nación, por ejemplo. Híjole, pues eso, Ángel, bueno, no sé, ya te robé la palabra, pero pues eso es más problemático entonces que lo que presuponíamos, ¿no?
Yo te quería preguntar, José Luis, no sé si Ángel esté de acuerdo. Eh, ya nos dijiste que es un sistema, pero ¿qué no es un sistema? Porque de repente la palabra sistema, como lo complejo, como la misma política pública, como lo dijimos aquí en los primeros capítulos, de repente son palabras que se usan con demasiada alegría y pese a tener una definición concreta o definiciones concretas, a veces conviene más saber qué no es. Entonces, ¿qué no es un sistema? ¿Qué no sería un sistema? Eh, ¿Qué no sería un sistema? Por ejemplo, un conjunto, es decir, un, eh, ciertos elementos que no están relacionados entre sí, ¿no? Mm, De nuevo, es el propio investigador, es el propio tomador de decisiones, por ejemplo, el que define cuál es el sistema y cuáles son sus límites, aunque no lo haga explícito y aunque no sepa que lo está haciendo. En el momento en que, por ejemplo, se define una serie de programas que conforman una política, se están estableciendo límites. Hay programas que entran y programas que se excluyen. Y se supone, la lógica que está detrás de un plan nacional de desarrollo, un plan estatal, alguna normatividad, es que estos programas se relacionan entre sí de forma que se apoyan mutuamente, ¿no? Entonces, si nosotros leemos desde esta óptica diferentes normatividades, diferentes programas e incluso diferentes evaluaciones, nos damos cuenta de que hay implícita una lógica, pero que desde la propia teoría de sistemas se desmonta, ¿no? No mm, prima facie, no tendrían por qué ayudarse mutuamente estos programas, ¿no? Se presupone que así es, pero de pronto los especialistas de distintas disciplinas nos pueden decir, no, ¿sabes qué? En realidad, en el mejor de los casos hay correlación, pero no hay una suficiente. atribución causal, ¿no? Es muy diferente, lo sabemos quienes nos dedicamos a esto para ganarnos la vida, que una cosa es correlacionar y otra cosa es hablar de relaciones causales, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos estas políticas, en realidad tendríamos que ser sumamente cautos al momento tanto de plantearlo como de evaluarlo, porque de pronto las evaluaciones también son presa de esta fantasía, ¿no? De pronto se piensa que si invertimos en educación, eso va a mejorar las condiciones generales del país, Ujú, ujú, ujú. pero no necesariamente, ¿no? Ni en todo momento, ni en todo lugar. Entonces, justo ahí la teoría de sistemas nos diría, eh, tenemos que ser cautos, ¿no? Y tenemos que analizar realmente si estas relaciones son como se dice que son. Pues yo creo, Ángel, que vamos un poco cerrando, pero esto que nos dice José Luis desde la teoría de sistemas, pues sí nos sacude un poco a los que nos dedicamos a las políticas públicas, porque pues evidentemente siempre queremos optar por apoyar el programa o la temática que tenga mayor motricidad respecto de otros temas, ¿no? Y que si das apoyos al empleo, pues esto se traduzca en mejor acceso a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos, Pero, podemos encontrar la ajá, paradoja, ahora que hablamos de paradoja, de que podemos no encontrar un sistema donde queremos verlo y encontramos un sistema donde nunca pensamos claro. encontrarlo, ¿no? Claro. Y Carlos, no sé, digo, a mí me han surgido algunas otras dudas que es Pero no nos necesario, vamos a agotar en este momento. no lo podemos agotar, No. entonces, ¿te parece, José Luis? No sé si podemos cerrar en este momento este capítulo y nos harías el favor de acompañarnos en un segundo capítulo. ¿Cómo es? Por supuesto, encantado. Pues nada más para cerrar, Ángel, o lo dejamos para el siguiente, si nos pudiera comentar alguna bibliografía mínima que los interesados en políticas públicas debiéramos de saber cuando quisiéramos o pretendemos hablar de teoría de sistemas, ¿qué nos podrías comentar, recomendar, Ok, sugerir? pues hacemos esto. Les doy la mitad de las sugerencias en este Órale, episodio. Les doy la segunda mitad en el siguiente. Perfecto. Este es un libro clásico, Los nervios del gobierno,
Es un texto ya que tiene sus buenos años. Sin embargo, me parece que es una muy buena introducción a lo que es el planteamiento de teoría de sistemas, concretamente en gobierno, ¿no? Y esto te da un muy buen acercamiento a lo que es la administración pública, las políticas públicas. Y por otra parte, también este es un texto breve, pero en mi opinión sumamente provocador, Organización y Decisión de Niklas Luhmann. Hay otro texto de este autor con el mismo título, pero bueno, este es, digamos, una introducción muy buena, pero también muy apretada, pero que sobre todo permite generar Oye, perdón, José Luis, ¿lo puedes libros. acercar a la cámara? Y para nuestro público que nos sigue por podcast, ¿nos podrías leer el título? Ahí ya se puede ver: Niklas Luhmann, Organización y Decisión, Autopoiesis, Acción y Entendimiento Comunicativo. Introducción de Darío Rodríguez. Híjole, perdón, ya no alcanzo a ver. Mancilla. ¿De qué editorial es? Es una coedición de la Universidad Iberoamericana y de Ahí está. Antropos. Y Órale. el primer texto de Los nervios del gobierno de Karl Deutsch está editado por Paidós. Estupendo, estupendo. Pues, ¿cómo ves si le dejamos ahí a Ángel, José Luis, con la promesa de que José Luis nos va a acompañar en un segundo innecesario y un por lo menos segundo capítulo? Y pues daríamos entonces las gracias a nuestro amable auditorio. Síganle dando like a todas las redes sociales de Políticas Públicas a Debate. Nos vemos pronto y muchísimas gracias a nuestro primer gran invitado de esta segunda temporada de 2021, el doctor José Luis González Callejas. Muchísimas Gracias, José gracias. Luis. Saludos, Gracias, Carlos. abrazos. Muchas gracias.